¿Sabes que hay dos tipos de humildad según la palabra? ¿Sabías que existen dos tipos de humildad según la palabra? La verdadera humildad y la falsa humildad. Y la palabra de Dios lo tiene. No voy a hablar de eso, pero es nada más para que te quedes con la cosquillita y lo investigues. No sería humildad, pero hay gente, inclusive hay personajes en la palabra que de alguna manera pretendían ser humildes y en realidad no lo son. Y entonces ahí estaríamos hablando de una falsa humildad. Evidentemente no existe el término como tal, ¿verdad? Pero a veces así estamos delante del Señor, mostrando como algo que no somos al resto. Y entonces esto es falso en realidad. Lo que tú y yo debemos mostrar es siempre la obra de Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros y manejarnos de manera siempre veraz. Hoy quiero hablarte acerca de la humildad. El mensaje se llama Revestidos de Humildad, porque hay cosas que entendemos que son principios clave en la Escritura para que tú y yo podamos caminar de manera correcta y poder vivir lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Déjame decirte que la humildad consiste en reconocer que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es humildad. Inclusive Jesús lo dijo: no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y lo que escucho al Padre decir, eso es lo que yo digo. Entonces Jesús se mantuvo en una humildad correcta para poder llevar a cabo su ministerio. Entonces la humildad consiste en reconocer que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando tú empiezas a pensar que las cosas fluyen y suceden por tus propias capacidades, estás alejándote de la humildad a la que Dios te está llamando. Por otro lado, la humildad también es llevarnos a reconocer que necesitamos con ansiedad o de manera desesperada de la gracia de nuestro Dios. Porque la gracia son los recursos que Dios pone a tu disposición para que tú hagas y lleves a cabo la obra que Él te ha mandado a hacer o cumplas tu propósito. El punto central de la humildad entonces se trata de Dios y no de mí. Eso es humildad, cuando realmente tú puedes centrarte en Dios y no en ti. Te lleva forzosamente a la dependencia total de Dios. Si tú no dependes de Dios, estás alejado de la humildad que Él está demandando de cada uno de nosotros. Y por otro lado, es una condición necesaria para que la gracia de Dios fluya. ¿Qué dice Santiago 4:10? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De tal manera que para que tú y yo podamos ser utilizados por el Señor, necesitamos caminar en humildad, reconociendo que lo necesitamos, reconociendo que necesitamos su gracia, reconociendo que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada, reconociendo que si no hay humildad en nosotros, entonces la gracia no fluye. Así que el Señor en varias ocasiones en la palabra tú puedes encontrar que la humildad es algo necesario para que tú y yo fluyamos y caminemos. Y déjame decirte que no todos los propósitos tal vez tú podrías pensar que son espirituales. Sin embargo, Dios ha puesto un propósito en ti y todo propósito que viene de Él es espiritual, aunque tú lo cumplas en el ámbito natural. Yo apenas le escribí a una persona hace unos días porque vi una foto y vi a esta persona sentada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores en la Ciudad de México. Lo vi sentado al frente en la mesa
y estaba todo el Palacio Legislativo lleno. Y le dije, mi corazón se goza porque yo sé que ese es tu propósito. Tu lugar es estar ahí sentado. Pero, y entonces ya le hablé de las situaciones que el Señor estaba demandando de él para que ese propósito en verdad llegue a un cumplimiento total. Y tú y yo podemos llegar a cumplir nuestro propósito siempre y cuando la humildad sea una característica que esté presente en nuestras vidas. A veces las cosas empiezan a fluir y uno dice, voy por buen camino, estoy haciendo las cosas correctas. Pero déjame decirte que si no es así, va a llegar el momento en el que el Señor frustre lo que está sucediendo, lo que tú estás haciendo, para que entonces tú vuelvas tu atención y tu mirada a Él. El Señor anticipa lo que va a hacer. Y aún anticipa cuando va a traer pruebas a tu vida. Para que tú, de manera voluntaria, te alinees a Él y no sea necesario que Él intervenga para enderezar tus pasos. Y algo que nos pasa a todos o nos pasa muy frecuentemente, yo creo que es el orgullo. Porque es muy fácil sentir que las cosas fluyen por uno, aún las cosas de Dios. Y déjame decirte que aún las cosas naturales, Dios es el que te dio las capacidades, las habilidades, y Él es el que te lleva a hacer las cosas. No eres tú. Pero aún esas capacidades y esas habilidades se pueden truncar. Hablaba yo en esta semana con una persona y me dijo esta persona, el Señor me dijo, te voy a prosperar a través de un negocio. Y él se emocionó, compró las cosas, invirtió, hizo todo y empezó a caminar en ello. Empezó a generar pedidos y a hacer cosas. Y resulta que el Señor permite que se fracture un dedo. Y le dice, Señor, pero pues ya estamos avanzando. Y le dijo el Señor, sí, pero no es el tiempo. Yo te dije lo que yo quería, pero no es el tiempo. Tienes que caminar dependiendo de mí. Sucede, pasa el tiempo, el Señor sana su dedo de manera milagrosa, inmediata. Y después se fractura un dedo del pie. Y le dice el Señor, ya te había dicho que no es el tiempo. El Señor, hay cosas que te habla, hay cosas que te dice, pero hay que aprender a caminar en los tiempos del Señor. Y algo que necesitamos para caminar en ello es la humildad. Reconocer, sí, tú me dijiste, tú ya me diste las habilidades, yo puedo hacerlo, pero necesito de ti. Aún para el momento exacto en el que yo tengo que llevar a cabo las cosas. Y el Señor es paciente, pero también hay momentos en los que actúa de manera inmediata y luego andamos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas a mi alrededor? Muchas veces es porque el Señor está llamando tu atención para decir, ya te estás alejando de lo que debe ser tu centro para que las cosas funcionen de manera como yo las planeé. La humildad a la luz de la palabra nos lleva siempre a considerar que hay una necesidad de los recursos de Dios, de la gracia de nuestro Dios. Pero también nos lleva a reconocer que nos necesitamos unos a otros. Porque Él nos colocó en un cuerpo y Él diseñó que tú funcionases dentro de ese cuerpo, y eso también es humildad. Yo te decía en algún momento, Señor, si has puesto en mí dones y has puesto específicamente o primordialmente el don de fe y de milagros, ¿por qué no funciona conmigo? Yo quisiera que yo por mí mismo orara y todas las cosas funcionaran de manera inmediata y todo trabajara así, de manera simple. Pero lo que Él nos lleva es a nunca sentir que las cosas funcionan por nosotros. Yo dependo de otros y necesito de otros, forzosamente.
Así que aún las cosas y habilidades y capacidades que Dios deposita en ti no son necesariamente para que funcionen a favor tuyo, sino a favor de otros. De tal manera que en otros va a depositar habilidades similares para que esas habilidades te beneficien a ti. Y entonces haya una dependencia de los unos con los otros para que tú y yo siempre nos manejemos en humildad. ¿Qué pasaba con Pablo? El apóstol Pablo. Él tenía de qué ufanarse y tenía un currículum envidiable. Pero él decía que había un emisario de Satanás que lo hacía estar a raya. Cuando él empezaba a sentirse más, venía esa aflicción a su cuerpo y entonces él recordaba que necesitaba manejarse en humildad. Así que el Señor puede hacer lo que sea para que tú y yo volteemos nuestros ojos a Él y siempre nos manejemos en esa humildad. Ustedes son parte de mí como yo soy parte de ustedes. Y nos necesitamos. Nos necesitamos. Yo por eso les he dicho, cuando hay alguna necesidad, busca a alguno de tus hermanos o búscanos a nosotros. Pero necesitas del cuerpo de Cristo. Para que lo que el Señor quiera hacer en ti pueda fluir de manera correcta. Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y Él va a mandar todo lo que sea necesario para que las cosas que tú requieras sean suplidas a través de Él por medio de alguno de tus hermanos. Romanos 12:3 dice: por la gracia que me es dada, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así que tú y yo debemos siempre manejarnos en esa humildad, nunca sentirnos más que los demás, ni sentir que yo soy más espiritual que otro, porque eso es orgullo. Y Dios es experto en humillar a los que se exaltan, pero exaltar al que se humilla. Ese es un principio divino que debe estar bien claro en nuestra mente, porque el Señor, de alguna o de otra manera, cumple sus palabras. Sus palabras no regresan a Él vacías. Y si Él ya lo especificó en su palabra, tarde que temprano esa palabra viene a cumplimiento en tu vida. Filipenses 2, en el versículo 3 y 4, también la palabra nos orienta. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es que tú y yo nos movamos precisamente en esa humildad. Y la humildad va conectada también con aquello que el Señor nos mandó a hacer, y es amar a los que están a nuestro alrededor como Él nos ha amado a nosotros. Así que si tú y yo realmente caminamos en humildad, vamos a amar como Él ama. Porque entonces no te estás viendo a ti, sino estás viendo las necesidades de tu hermano, y Dios te va a ayudar, o te va a llevar más bien a suplirlas de manera oportuna. Entonces no hay necesidad. ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? No había necesidad entre los hermanos, porque Dios suplía a través del cuerpo todo lo que era necesario en unos y en otros. Pero a veces perdemos esos principios clave en nuestra vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Así que la humildad se va a ver reflejada en nuestra relación con los que están a nuestro alrededor. Ahí tú puedes medir el nivel de humildad que hay en una persona, en las relaciones que se dan unos con otros. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la manera correcta en la cual tú y yo nos debemos relacionar con los demás es en esa mansedumbre. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas.
Entonces son dos elementos clave que deben estar presentes en nuestra vida. Debemos de movernos en humildad, debemos caminar en esa humildad, pero también en esa mansedumbre unos con otros, para que entonces tú y yo podamos realmente obtener de parte de Dios lo que Él quiere darnos. Primera de Pedro 5:5 habla a los jóvenes y les dice: estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Así que tú y yo debemos vestirnos de esa humildad. Y entonces la gracia de Dios puede fluir en ti. Y hay dos áreas en tu vida, y esto es a lo que quería yo llegar, este es el punto que quería yo resaltar en esta mañana. Hay dos áreas en tu vida que pueden ser limitadas si la humildad no está presente en ti. Yo sé que hay más, pero por lo menos quiero mencionarte dos áreas en tu vida que pueden ser limitadas si la humildad no está presente en ti. Y la primera de ellas es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto nos lleva a entender que la humildad centra nuestra atención primeramente en Dios, pero también en lo que Dios ama. Entonces, en nuestra comunión con Dios a veces es estorbado lo que Él quiere darnos porque no caminamos en humildad. Yo entendí este pasaje en algún momento como decir, bueno, es que yo le estoy pidiendo para mí, solamente para mí, para gastar, como dice ahí, en mis deleites. Pero va mucho más allá el pasaje. No es solamente que estás pidiendo para ti, sino que lo que tú estás haciendo es centrar la oración en tus propias necesidades. Cuando a tu alrededor hay personas que necesitan a lo mejor hasta más que tú. Y entonces, ¿qué hace Dios? Reserva a veces la bendición hasta que tu enfoque sea correctamente orientado. Y entonces Él pueda fluir en esa gracia para contigo. Muchas veces pedimos de manera incorrecta, pero es por el enfoque que nosotros le damos a las cosas. Es porque en nosotros no hay una verdadera humildad. Yo te decía, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo naturalmente? Si hay una necesidad en tu cuerpo, el resto de los órganos tratan de compensar las carencias que estás atravesando. Yo te decía en algún momento, por ejemplo, si hay alguna deficiencia o tienes algún desgaste en la cadera, por ejemplo, ¿qué hace la pierna que tiene, digamos, mayor fortaleza? Compensa a la otra. ¿Qué pasa si hay una deficiencia, por ejemplo, nutricional? Lo que hace el cuerpo es darle la prioridad a los principales órganos para preservar la vida. Y así te podría manejar otros ejemplos de cómo funciona el cuerpo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Funcionamos así en el cuerpo de Cristo? No necesariamente. Estamos a veces viendo a alguien en necesidad y pedimos solo para nosotros. Y ha habido muchas veces que yo le he dicho, Señor, dame mucho, pero para bendecir a otros. Y yo creo que a lo mejor el Señor ha de estar así meditando si me lo da, porque decir, ¿quién sabe si se lo doy y de verdad bendiga a otros o se lo gasta en Él mismo? Él conoce el corazón y las intenciones y lo que vamos a hacer con lo que Él nos da. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a velar por las necesidades de otros? Y no estoy hablando solo en lo económico.
No recuerdo si fue el domingo pasado o antepasado que te decía, voltea a ver a tu hermano, al que está atrás, al que está a un lado, y medita o piensa si en verdad lo amas. Y tú me dijiste que sí. Y yo te decía, ¿cómo puedes manifestar ese amor? Yo te decía, ¿podrías despojarte de algo que necesitas tú para suplir la necesidad de tu hermano? Y dijiste que sí. Ahora cúmplelo. Nah, no es cierto. Ya lo he hecho. A veces es fácil con ciertas personas, pero no con todos. No con todos. A veces ni con nuestra propia familia. Pero eso es lo que quiere el Señor. ¿Quieres de verdad que la gracia de Dios fluya a tu vida? Camina en humildad. Ama lo que Dios ama y a los que Dios ama. Y entonces que tu petición realmente se centre no en ti, sino en todos. ¿Qué dice un pasaje? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás te será añadido. Esta semana también el Señor me sorprendió con algo. Y es algo que yo no le había estado pidiendo. Y Dios me lo dio de manera abundante. No te voy a decir qué es, pero solo imagínate. No estoy hablando de dinero, ¿eh? Pues pensar, ya tiene mucho dinero. No, présteme. No, pero fue algo que yo no le estaba pidiendo, pero que sí necesitaba. Y yo no se lo estuve pidiendo. Y ahí puedo ver la gracia de Dios. Yo no estaba centrándome en mí. Y a pesar de, Dios me suplió a mí. Y con eso voy a poder bendecir a otras personas. Te lo ilustro no para decir, ay, él sí camina en humildad, no, ojalá. Ojalá fuese yo ya tan humilde como el Señor Jesús. Se puede formar para recibir la bendición. Aplica el principio de la humildad y no va a tener ni que formarse. Los principios de Dios funcionan y están dejados ahí en la palabra, pero el problema es que no los seguimos. Y si hemos estado hablando del reposo de Dios y hemos estado hablando de cómo funcionan los sentidos espirituales y cómo puedo ponerlos a funcionar, había un elemento clave que faltaba dentro de esas enseñanzas y es la humildad. ¿Quieres ser verdaderamente utilizado por Dios? Camina en humildad. ¿Quieres que la gracia de Dios fluya para contigo? Camina en humildad. Pero hay otra área que puede ser limitada si tú no estás caminando en humildad, si no está presente en tu vida, y esa es el ejercicio de la autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales van a seguir a los que creen. Y vas a poder funcionar en el ámbito espiritual, acercando todo el reino a todos los que están a tu alrededor, pero la limitante es la humildad. Y el amor, porque el amor debe motivarnos a servir. Dice Santiago 4 en el 6 y 7, Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, sométete pues a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. ¿De qué está hablando? De humildad. A veces estamos luchando y estamos atando y quebrantando y haciendo todo lo que sabemos hacer, pero si la humildad no está presente en nuestras vidas, la autoridad no fluye como debe fluir.
Entonces hay dos áreas en nuestra vida primordiales que pueden ser estorbadas si la humildad no está: el ejercicio de la autoridad y lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios en nuestra comunidad, en nuestra comunión íntima con Él. Juan 13, 16 y 17 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Estas son palabras de Jesús. Jesús está diciéndole a sus discípulos: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas y las haces, entonces serás supremamente bendecido. Eso quiere decir bienaventurado, que vas a recibir una bendición abundante de parte de Él. ¿Cómo debemos manejarnos? En humildad, porque ninguno de nosotros somos superiores al Señor. Aunque Él dijo: mayores obras que las que yo hice, vosotros van a hacer. Pero eso no nos pone en una posición superior a la de Él. Siempre es una posición de sumisión a Él para que las cosas funcionen. Entonces, si tú sabes las cosas y las haces, entonces la bendición de Dios está dispuesta para ti. ¿Qué vamos a hacer? Caminar en humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí en esta mañana? Orgullosamente humildes. como argentinos. La humildad debe estar presente en nuestras vidas en todo lo que hacemos. Como yo te decía y te empecé diciendo en esta tarde, aún lo que tú puedes hacer de tu propio conocimiento adquirido y de las habilidades que has desarrollado, todo depende de Él. Todo depende de Él, porque Él es el que te las dio. A Él le pertenecen. Y Él podría inclusive hacer que ciertas cosas en ciertos momentos no funcionen. Apenas, ya te había dicho de repente que la pastora me reclama, ¿verdad? Cuando hago ciertas cosas me dice: ojalá te vieran tus hermanitos. ¿Te vieran tus hermanitos? Para que vieran cómo eres. A veces soy muy desesperado cuando hago las cosas. Pero he aprendido a someterme al Señor aún en esas cosas. Y el otro día fuimos a hacer un trabajo a una casa. Y ya llegamos a la casa después de hacerlo y me dice la pastora: ¿sabes? Qué bonito trabajaste hoy, me dice. Me dice: pero ¿sabes por qué fue? Porque te sometiste al Espíritu para hacer las cosas que hoy tenías que hacer. Y era pintar una puerta. Aún en eso necesitamos estar sometidos a Él. Porque yo le decía en algún momento: no, pues es que ya con la experiencia que tengo al haber pintado carros y cosas así, pues es muy fácil una puerta, ¿no? Y el otro día fui y pinté una puerta y me dio una batalla que dije: oh Dios, ya vi que no sé nada. Pero cuando te sometes al Señor en humildad, Él potencializa lo que Él depositó en ti. Y de verdad que ese día hasta me sorprendí, porque el tiempo que demoramos en pintar lo que nos pidieron pintar, el mayor tiempo fue en el tiempo de oreo y de secado entre capa y capa. Pero pintarlo tal vez nos llevó 15 minutos. Y yo dije: no, Señor, tú sí de verdad que sabes hacer las cosas. Así que cuando tú vayas a hacer algo, sométete al Señor. Humíllate delante de Él y dile: necesito de ti y necesito de tu gracia. Y máxime si vas a bendecir a otros con lo que vayas a hacer.
Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. Juan 13, del 1 al 6, muestra, yo creo que el momento que no sé si tú ya hayas practicado en alguna ocasión, pero es Jesús lavándole los pies a sus discípulos. El maestro lavando los pies de sus discípulos. En una posición de humillación total. Yo he estado en algunos momentos en donde nos ha tocado llevar a cabo esta actividad de lavar los pies unos a otros, pero pues ahora es como que la cosa más simple, más sencilla, porque sabes que va a haber el que se van a lavar los pies los unos a otros, y entonces ese día sí te cortas las uñas, te pones talco, te quitas los callos, te haces pedicure, y entonces te lavan los pies y tú le lavas al otro, y eso no quita que te tengas que humillar, pero ya es algo simple. ¿Te imaginas en el tiempo de Jesús? ¡Wow! ¿Por qué crees que los judíos a la entrada de sus casas tenían lavatorios? Porque andaban en la calle y no estaban pavimentadas, ¿verdad? Estaba la tierra, no sé qué tanto. ¿Cómo tendrían los pies? No sé si has visto los pies de aquellos que laboran en el campo, que usan sus guaraches. Imagínate a Jesús lavando los pies de sus discípulos así. Por eso se levanta uno de ellos y dice, no, a mí no. No, a mí no. ¿Cómo me los vas a lavar? Y ya después le expliques, no, entonces lávame todo. No, bueno, tampoco se trata de eso. Pero hay actividades que en verdad requieren de humildad. Y el Señor te va a llevar a eso. Te va a llevar a humillarte para servir a tus hermanos. Apenas veníamos subiendo el viernes que veníamos a atender a una persona aquí en la Clínica del Alma. Y me acuerdo que un día vinieron unas personas a ser ministradas aquí. Era un día entre semana. Y ya las ministrábamos, se fueron. No habían pasado ni 2 minutos y me llaman. Y me dicen, oye, un favorzote, es que vamos aquí saliendo en la terracería. Y pues nuestro coche es muy bajito y se le atoró una tolva y se le cayó. Y me dicen, ¿puedes venir a ponérsela? Y yo así, casi, yo ministro, no hago esas cosas, ¿no? Salí y me tuve que acostar en el lodo para ponerle la tolva y servir a mis hermanos. A veces el Señor nos lleva así cuando se nos empieza a subir. Y ese día yo me acuerdo, estaba muy contento, se acaban de ir y dice, gracias Señor, ¿cómo nos usas? Sí, voy a ponerle la tolva al coche. Arrástrate en el suelo. De ahí aprendí, no Señor, eres tú, no soy yo. Digo, y no para que no me mande a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor es experto en tratar con nuestro orgullo. Es experto en moldear nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser moldeados por Él? Para que esa humildad que debe estar en nosotros se desarrolle. Jesús dijo, ahí está en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo apenas le decía a una persona, es que a veces pensamos mal, pensamos que cuando el Señor nos saca del yugo de esclavitud en el que estábamos, es para ser libres. Y sí, la palabra dice que somos libres, pero nunca dijo que te iba a quitar un yugo. O sea, te quita el yugo equivocado para ponerte el yugo correcto. Eso es que siempre vas a estar bajo sumisión.
entonces tú y yo debemos manejarnos de esa manera. Si tú quieres que el Señor te moldee verdaderamente, ponte en pie. Quiero terminar en esta mañana orando por ti.